La vejez tiene sus placeres que, aunque diferentes, no son menos que los placeres de la juventud. Sintoniza en RCE y esto es Hora Mayor. ¿Necesitas encontrar una residencia para personas mayores adecuada y que puedas pagar? ¿Buscas un centro de día o un servicio de ayuda a domicilio? Entra a inforesidencias.com y podrás conocer toda la información, los precios y la disponibilidad de más de 800 centros diferentes. Y si lo prefieres, deja tu nombre y teléfono y contactarán contigo los centros que más se ajusten a tus necesidades. Recuerda, inforesidencias.com. Todas las residencias a un clic de distancia. On the Road Again, de Willie Nelson, que quiere decir en el camino otra vez, o sea, seguimos adelante. Y la verdad, la ha elegido nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes, Pedro Cano, por estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Y quería decir que, yo no sé, la ha elegido él, pero Sí. tiene mucho sentido, porque yo diría que conozco a Pedro Cano desde hace quizá 25 años y nos hemos conocido estando él y estando yo en diferentes lugares, trabajando en diferentes lugares, y siempre hemos vuelto a la carretera de este mundo del envejecimiento, de la salud, de los servicios a personas mayores. Y hoy Pedro Cano es el director de Estrategia, Planificación y Organización de la Corporació Sanitària Part-Taulí en Sabadell. Y primero, bienvenido, y quería que nos explicases un poquito cómo llega un médico de tu talla, con tu carrera, a ser hoy, a tener este cargo, director de Estrategia, Planificación y Organización de esta Corporació Sanitària en Sabadell. Buenas tardes, Josep. Pues mira, tiene que ver con la canción también, o sea, de momentos en la vida en el que uno pues tiene que tomar una bifurcación o tiene que tomar un nuevo camino, tiene que reorientarse. Y en esa trayectoria profesional pues me encontré con una oportunidad extraordinaria, que era trabajar en la Corporación Sanitària del Part-Taulí de Sabadell, en un momento muy interesante para ellos, para nosotros ahora, porque habían recibido el encargo de desarrollar uno de estos proyectos transformadores del mundo social y sanitario, de estos que se han puesto en marcha gracias a los fondos europeos y a toda esta financiación adicional que ha llegado, ¿no? Y llegué por ese proyecto, por poner en marcha un proyecto de atención domiciliaria con un componente social muy importante para ayudar que las personas mayores que son atendidas desde la parte más sanitaria de la corporación pues puedan volver a casa antes y en mejores condiciones. Ese fue el origen de llegar a la corporación, dentro de unos días hará un año, y desde el 1 de mayo pues con un nuevo encargo de poner en marcha pues todo lo que es el plan estratégico y las nuevas ideas que tiene la corporación y la dirección general. A ver, quien nos escuche desde Barcelona, desde Cataluña, pues no hace falta explicación. Hablas Part-Taulí y dices el gran hospital de Sabadell. No hace falta. Si hablas de corporació sanitaria ya es algo que parece más que un hospital, Sí. ¿no? Pero háblanos un poquito de qué es esto, ¿no? Es más que el hospital cuando hablamos de corporación. Efectivamente es más que un hospital y una de las cosas que hacen atractivo y único al Part-Taulí es que está dando servicios sociales y de salud a casi 500.000 de personas en el Vallès Occidental Est, que es una parte a menos de una hora en tren de Barcelona, para que nos sitúen la gente que no conoce el territorio. El Part-Taulí tiene pues todos los dispositivos de un hospital de alta complejidad de la parte sanitaria, ¿vale? Desde salud mental, pues cirugías, traumatología, ginecología, obstetricia, pediatría, todo este tipo de servicios que la gente puede tener en la cabeza, pero tiene dos singularidades. Una es que tiene además una parte sociosanitaria del antiguo sociosanitario catalán muy potente, que es el Centro La Albada. Tiene una parte de salud mental también muy potente, dirigida por el doctor Diego Palau, y tiene dispositivos de atención primaria. Es decir, en la parte de salud tiene prácticamente todo lo que se puede necesitar. Pero además tiene dos características que lo hacen único y para mí súper atractivo. Una es que justo antes de que se creara la corporación, hace más de 22 años, crearon lo que hoy le llamaríamos una plataforma de servicios para personas mayores dependientes. Esto hace 22 años, hubo una gente pues con una capacidad de anticiparse al futuro muy grande, que crearon en el norte de Sabadell un complejo que tiene residencia, apartamentos tutelados, centro de día y una parte de ayuda a domicilio. Y esto le llaman Sabadell Gent Gran. Y eso forma parte de la corporación. Y además hay una tercera pata,
que es la pata de investigación y de innovación, que es el instituto del I3PT del Partaulí de Sabadell, que hace muy pocos meses obtuvo el máximo grado de reconocimiento en el mundo de la investigación y de la innovación en España, que es la certificación del Carlos III. Entonces, esa conjunción de tener todas las posibilidades del mundo de la salud, junto con muchísimas de las posibilidades que tiene el campo social y de atención a las personas mayores, y una potencia de la investigación que supone el I3PT, yo creo que hacen único al Taulí, no solamente dentro de Cataluña, sino dentro del Estado. Y dentro de esta organización compleja, amplia, que ya vemos que va más allá de un hospital, ¿a qué dedica el tiempo un director de estrategia, planificación y organización? Fundamentalmente a que las ideas estratégicas y las iniciativas estratégicas que decidimos sean una realidad, sean acciones concretas, ejecutadas en el tiempo y con cambios sustantivos en nuestra actividad y en los servicios que prestamos a la población del Vallés Occidental. Que no sean solamente unas bonitas páginas que quedan perfectamente encuadernadas y que si las lees, pues muchas veces la estrategia de una gran institución sanitaria pues es parecida a otra estrategia de otra gran institución sanitaria cercana, pero si la comparas con otras instituciones sanitarias del resto del Estado, pues pasa 3/4 de lo mismo. Y si tienes la curiosidad, como he hecho yo, de mirar planes estratégicos de grandes hospitales del mundo, pues al final las palabras, la música, la melodía, que diría Willie Nelson y On the Road Again, suenan más o menos igual, o con ligeros matices, pero muy parecidas. En donde se diferencia una buena estrategia de una mala estrategia es en cómo se ejecuta y qué acciones concretas se ponen en marcha. Y ese es mi encargo y ese es mi trabajo principal, que hacer que las cosas pasen. Muy bien. Yo quería también decir que Pedro Cano, además eres generoso, porque tiene un perfil en LinkedIn donde, la verdad, nos llegan cosas que normalmente tardan más en llegar. Yo creo que Pedro quizá tiene una antena y lee cosas de otros países o algo, pero yo estoy, bueno, no es suscrito porque estoy, no sé cuál sería la palabra en LinkedIn. Es un seguidor. El seguidor, vale. Entonces yo recibo lo que él publica, lo recibo al momento y muchas veces me hace gracia porque él dice una cosa que al cabo de una semana, aquí lo empiezan a decir los periódicos, lo empiezan a decir, entonces tú tienes una antena puesta. O una bola de cristal. Yo, conociéndolo un poco, creo que es más de antena que de bola de cristal, pero bueno, ¿qué entiendes? Es algo digital seguro que es. Lo primero que hay que tener es curiosidad, Josep. Y lo que tengo desde hace mucho tiempo es curiosidad. Entonces, esa curiosidad la aplico a unos campos determinados, que he ido cambiando a lo largo de mi carrera profesional, pero siempre en un triángulo que es cómo mejorar los procesos con tecnología para que los asistenciales, los profesionales asistenciales, sean del campo de los servicios a personas mayores o sean en el campo más de la sanidad tradicional, pues trabajen mejor, cuiden mejor o tengan servicios asistenciales o terapéuticos nuevos, ¿no? Y en ese triángulo siempre he sido curioso en una serie de cosas. Y curioso quiere decir que estoy atento a lo que pasa en el mundo. Y leo mucho y ahora desde que trabajo en el Partaulí pues tengo también la oportunidad de viajar en tren en los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, pues cada vez que voy por la mañana hacia allá y cada vez que vuelo. Y eso me da tiempo también para pensar, para leer y luego para unir lo que dicen los británicos, el joining the dots, es decir, unir los puntos, es decir, hacer las conexiones, que es el valor añadido desde mi punto de vista cuando alguien pues investiga o es curioso en este tipo de cosas. La tecnología, pues hay mucha en el mundo, en Cataluña, en España, en el resto de Europa, y al final lo que diferencia, como los planes estratégicos, lo que diferencia la buena tecnología de la mala tecnología, los buenos planes estratégicos de los malos planes estratégicos, es cómo se acciona, cómo se pone en marcha. Y ahí sí que, bueno, el ver las experiencias de otros, el estar atento en esa serie de temas que a mí siempre me han interesado, pues es lo que hace que detecte cosas o que sepa entrelazar o conectar cosas que igual para el profano o para el que solo ve tecnología, pues ve una tecnología más. En cambio, pues yo veo cómo esa tecnología se puede aplicar para una población concreta, para desarrollar un servicio concreto nuevo y además, ahí es verdad, soy generoso. Sí, no, la verdad es que generoso como mínimo con tu tiempo lo eres. Bueno, con el... Para mí es como un repositorio personal también, también te lo digo. Es decir, que LinkedIn en ese sentido es un repositorio personal de cosas que me parecen interesantes. Correcto. Lo guardo para mí. Hay otras cosas que no publico porque sería demasiado abusivo. No. Al final llegué al pensamiento que era lo más interesante de publicar 1 o 2 cosas al día, no más. Sí. No más. Viajando en ferrocarriles de la Generalitat,
algún día incluso con una avería se puede leer todo el libro. Bueno, los ferrocarriles funcionan un poco mejor que otros trenes de cercanías aquí, al menos en Cataluña, pero no voy a entrar en ese debate. No, pero podemos entrar en otro que tiene que ver con el tiempo, con el paso del tiempo. Y yo creo que cuando empezó Pedro Cano a trabajar, pues quizá debía haber un 8%, un 10% de personas de toda la población tenían más de 65 años. Hoy estamos en el 21, casi 22%. Y vamos a llegar casi hasta un 33%. Entonces, alguien que ha dedicado su vida en parte a ver el fenómeno del envejecimiento, interactuando con muchas otras cosas, ¿cómo ves esta tendencia demográfica? ¿Qué es lo más llamativo, lo que vais a hacer para los próximos años? La necesidad de cambio de adaptación. Quiero decir que hay cosas que son inevitables, quiero decir que no es lo que uno quiera que pase, es que hay cosas que pasarán, ¿no? Y como tú decías en tu introducción tan bien atinada y tan inspiradora, las cosas han cambiado y van a continuar cambiando en los próximos años porque la pirámide poblacional es la que es, porque nuestra capacidad de generar servicios y generar financiación o recursos para dar esos servicios también es la que es, y por lo tanto la realidad es tozuda y vamos a tener que aprovechar mejor lo que tenemos, que combinar mejor los recursos que tenemos en los territorios, en las comunidades, de escuchar más a las personas mayores, como si fueran, no digo clientes, pero sí consumidores de esos servicios, y por lo tanto ellos son parte activa de lo que se les tiene que ofrecer, no sujetos pasivos, no son el paciente, entre comillas, clásico médico, es decir, de paciencia tienen, pero vamos a tener que involucrarlos en cómo diseñamos los servicios, en cómo queremos que esos servicios se desarrollen para ellos, y eso es un cambio que es inevitable y en el cual estamos, yo creo que empezando. Es decir, que al final la sensación que me da es que aunque decimos lo de la atención, y tú que te dedicas a eso todos los días, lo de la atención central a la persona, pues son todas estas frases bonitas y que quedan muy bien y las puedes decir en inglés, en castellano, en catalán, en diversos idiomas, pero que para que eso sea real, o pones a la persona en el centro del rediseño o del diseño de los servicios, o no es verdad. Es una manera de despotismo ilustrado camuflado de una nueva terminología. Entonces, el poner al mayor en medio del diseño, en el codiseño y en la co-creación, creo que es algo que todavía estamos empezando a hacer. Y dentro de esta... Porque el mayor ha cambiado, ¿eh? Es decir, vale. Aparte de en volumen, las personas mayores de hoy no son las de hace 20 años, de cuando empezamos a trabajar en este campo, ni nosotros cuando nos toque seremos como los que hay ahora. Es decir, que las expectativas, la criticidad respecto a los servicios que recibimos, las necesidades que tenemos van a ser diferentes. Entonces, esa adaptación, ese cambio, o el que antes lo sepa interpretar y ponerse a trabajar en ello, pues tendrá una ventaja competitiva, sea del sector público, sea del sector privado, y el que no, pues verá que las cosas se publican en inglés o en otros idiomas y nos admiraremos como somos muy de admirar de lo que pasa afuera y no seremos capaces de desarrollarlo dentro. Nosotros solemos decir en este programa que comparando las personas mayores de hace unos años ahora, decimos 3 cosas: más diversas y más intolerantes a la frustración. Pero yo creo que leyendo cosas que tú escribes diríamos más crónicas. Eso de la cronicidad, de lo crónico, de tal... Háblanos un poco, porque antes nos habíamos acostumbrado a hablar de vejez y de dependencia, pero parece que el problema es la cronicidad. ¿Qué es esto de la cronicidad? Bueno, pues porque vamos acumulando con los años, yo hago a veces la broma con la gente que me conoce de que hasta los 40 estamos en garantía y a partir de los 40 salimos de garantía y entramos en mantenimiento, ¿no? Bueno, pues en las siguientes fronteras de edad vamos a tener que sobrevivir, en el mejor sentido de la palabra, con las diferentes enfermedades o condiciones vitales que vamos acumulando. Y a Dios gracias, podemos seguir viviendo y con suficiente calidad de vida, con más años y con nuestras enfermedades crónicas que iremos acumulando. Y eso no solamente es bueno, es que la alternativa, como decían los clásicos, es peor. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a gestionar esas enfermedades, esas condiciones de salud diferentes y adaptarnos a ellas y sacar el máximo provecho de ellas. Y eso en parte es la cronicidad. Son enfermedades que no acaban contigo en poco tiempo, sino que vas a tener que convivir con ellas el máximo de tiempo posible. La medicina está avanzando, tenemos recursos terapéuticos que hace unos años no teníamos,
Hoy las personas que viven con diabetes pues tienen dispositivos que se pueden pegar en su brazo y les monitorizan al momento pues cuál es su nivel de glucemia. Hace unos años eso era impensable. Esa información la pueden ver en la pantalla de una aplicación en un móvil y les puede ayudar no solamente a seguir mejor cuál es su nivel de azúcar en sangre, de glicemia, sino que les puede administrar la insulina en el momento que la necesita. Y no X veces al día, sino solamente cuando necesita ese aporte de... Y enfermedades que eran mortales. Totalmente. El SIDA... Bueno, el SIDA se ha cronificado. Se ha cronificado. Exactamente. Del cáncer y de algunos cánceres se está empezando a hablar ya que son más enfermedades crónicas que antes. Hay algunos que desgraciadamente pues tienen una evolución rápida, pero en otros vives muchos más años de lo que hace un tiempo pasaba, y eso obliga pues a repensar los servicios de salud, los servicios sociales, cómo interactúan los unos con los otros y cómo somos capaces de, combinando los recursos, sacar más provecho y ofrecerles mejor servicio a la población. Josep, cada lunes que viene con residencias, cada vez más ves residentes que cumplen 100 años. Sí. Mira, el otro día el conseller de Cataluña de Drets Socials, Carles Campuzano, decía en un acto que se hizo en La Pedrera el viernes pasado, precisamente de experiencias que se están desarrollando de atención integrada para desinstitucionalizar los servicios que se les ofrecen, no solamente a personas mayores, sino a más población. Y el consejero Campuzano decía el número creciente de personas centenarias a los que tiene que felicitar, porque lo felicitan con una carta, con un detalle que les envían. Pues el número de personas a las que está felicitando el consejero ahora son bastantes más que hace unos años y serán más. Entonces, podríamos decir, a ver, frase de meme de esto, que la medicina nos ha dado más años a la vida y ahora tenemos que buscar tecnología o algo que nos dé más vida a estos años que nos han dado, ¿o...? Sí, pero no solamente eso. Es decir, sí habrá más tecnología, porque tú y yo ya somos más tecnólogos que lo que eran nuestros padres, aunque, vamos, mi padre se pasa el día tuiteando y gestionando cosas en sus redes sociales, o sea que ya los de ahora ya están en esa labor. Pero sin duda cuando lleguemos nosotros a ese nivel de necesidad o a ese estadio vital, la tecnología va con nosotros, y no te digo ya los que vienen después. Pero no solo es tecnología, es también cómo rediseñamos o cómo diseñamos los servicios con tecnología, con la persona en el codiseño de esos servicios, y cómo somos capaces de combinar lo social, lo sanitario y los recursos que tenemos en una comunidad, en un territorio, para hacer cosas diferentes y cosas nuevas, que ahora pues estaban cada uno en su silo, en su departamento, en su consejería, en su ministerio, pero que necesitamos juntarlos y que se entiendan, y el ciudadano no tiene por qué saber a qué ventanilla tiene que acudir, lo que tiene es una necesidad que tiene que cubrir. Sea en el sector público o si es un cliente, un consumidor en el sector privado, pues lo que quiere es solucionar un problema, no que le expliquen que usted tiene que entrar por esta ventanilla, luego ir a la otra, luego cambiar. Mira, me explicaba una persona mayor cercana a mi entorno cómo maltratamos o cómo no tratamos bien a las personas en la interacción con los sistemas de salud y sociales. Es decir, los tratamos como si entendieran el decreto 19/2020, epígrafe no sé cuánto. No, es un ciudadano que tiene una necesidad, que acude a una ventanilla o un mostrador y que le pregunta: oye, el enfermero que me tiene que tomar la tensión hoy y que me tiene que pesar, ¿por qué no está? ¿Dónde tengo que ir? Y nosotros somos maestros, cuando digo nosotros me refiero a las burocracias occidentales de todo nuestro entorno, no quiero señalar a nadie en concreto, pero como somos especialistas en complicar todo eso para que el ciudadano pues se pierda. Entonces, si somos capaces de simplificar la relación con el ciudadano, de ofrecerle servicios más fácilmente integrados entre lo social y lo sanitario, y que al final resuelvan necesidades de esa persona, pues tendremos más éxito, con y sin tecnología. Porque hay cosas que necesitarán tecnología y hay cosas en las que la tecnología nos aportará y cosas en que no hace falta invertir en tecnología. Lo que hace falta es invertir en personas que atiendan de una manera diferente a las personas. Entonces, no será solo la tecnología, correcto, pero quien aportará más vida a esos años ganados quizás sí que sea una nueva forma de afrontar la relación entre lo que es sanitario, lo que es social y lo que es no social de servicios sociales, sino de la sociedad en general. La comunidad, correcto. Y tú has trabajado siempre en sectores de salud, desde atención a personas mayores.
¿qué papel tienen los hospitales ahora? Porque decía en la introducción que todavía tenemos mucha conciencia de esto de que es como un taller, ¿no? Estoy mal, vaya al hospital, me arreglan y sal. Si es un arreglo pequeño, pues en atención primaria, pero si voy al hospital es una cosa seria, pero ahora la gente ya no sale, digamos, arreglado del hospital, sino arreglado para vivir una nueva vida crónica y contar. Ahora, ¿cuál tiene que ser el papel de los hospitales? El papel del hospital yo creo que tendrá cada vez más un rol de súper especialista. Es decir, intervenciones cortas, acotadas en el tiempo, lo menos posible, pensando en personas mayores especialmente, el tiempo necesario, ni un segundo más, y continuar la atención y los cuidados en el domicilio, en la comunidad, con un buen soporte de la atención primaria y comunitaria. Ese es el futuro que en diferentes países pues se está dibujando. Cataluña en ese sentido es pionera con una nueva agencia integrada social y sanitaria que quiere poner en marcha y poner en valor y poner en todo el territorio precisamente este tipo de atención que va a permitir que la persona pues esté el tiempo que le hace falta en el dispositivo más sanitario, pero que pueda continuar esa atención en la comunidad, en el domicilio, que al final es donde la gente quiere estar más tiempo, ¿no? Y si está bien, claro. Sí, al final decimos, ¿dónde quiere vivir la gente? En su casa. Pero hay más o menos un 5%, que ahora entraré en el tema del 5%, que le dedicamos el programa anterior. Si me vas a sacar lo de la OMS. No, digamos, y el funcionario sí, coreano que... Sí, yo al final, cuando voy a poner un poquito en contexto lo que dijimos la semana pasada, llevamos unos cuantos años diciendo que más o menos un 5% de las personas de más de 65 años vivirían mejor en una residencia que en su casa. 95%. Si todo funcionase muy bien, podrían estar en casa con servicios. Era como un indicador de planificación que la gente atribuía a la Organización Mundial de la Salud. Y la gente decía, ¿de dónde salía? Decían que era de la Organización Mundial de la Salud. Y yo he escrito un artículo que le he titulado Si non è vero, è ben trovato. Porque digo, ahora nos hemos quedado como huérfanos, porque aunque no fuese cierto, saber que más o menos el 95% de la gente puede ser cuidada en su casa, en la comunidad, con centros de día, con atención domiciliaria, con teleasistencia, nos iba bien como tener una meta. Pero bueno, dejémonos, sabemos que sea un porcentaje, será el 3,5, será el 5 o será el 6, pero ¿siempre necesitaremos las residencias? Las residencias van a tener un papel, como tienen un papel los hospitales, la primaria, cada uno de los dispositivos tiene el papel que le queramos dar. Y al final los números también son tozudos, es decir, que el 5% que decían de la OMS, pues seguramente nunca existió ese 5% escrito en un documento de la OMS, o sí, y no hemos sido capaces de recuperarlo, que esa es otra polémica. Ahora si se trae sobre la mesa es porque hay una parte de las personas que regulan o que tienen capacidad de regular el sector que están sanamente empecinados en favorecer o estimular el que se haga más atención en el domicilio que en otros dispositivos. Yo creo que es bueno dar más atención en el domicilio, es bueno dar más atención integrada social y sanitaria en el domicilio, es bueno coordinar mejor los servicios. Si es el 5, el 10, el 15, al final lo que importa es la necesidad de la persona una vez más. Entonces los números son tozudos a lo que iba. El 5% desde la OMS, pues no sé si será verdad o mentira. La OCDE publicaba, y Adelina Comas Herrera tenía también generosidad de poner la cita en sus redes sociales, bueno, pues otros países de nuestro entorno han invertido porcentajes diversos en el sector residencial. Y en los últimos años, pues países que tenían mucha mayor, digamos, dotación de camas de residencia por personas mayores de 65 años han bajado en esa intensidad, con lo cual tiene sentido esa bajada porque tenían muchas plazas residenciales y ahora están haciendo otros tipos de servicios en la comunidad y en el domicilio, perfectamente entendible. Entonces yo creo más en ese tipo de comparación, es decir, comparémonos con otros países de nuestro entorno, qué cantidad de camas por habitante tienen, hospitalarias, de residencia, de sociosanitario, qué tipo de servicios hacen en el domicilio, qué tipos de servicios hacen en la comunidad y luego adaptémoslo a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia, porque lo que no puede es que nos comparamos con lo que nos interesa con los nórdicos, en lo que nos interesa con los mediterráneos y en lo que nos interesa con nosotros mismos. Sí, bueno, es que esto está, a mí es lo que dicen de las estadísticas, ¿no? Que como hay tantas, correcto, siempre puedes encontrar una que te haga quedar mal. Que te vaya bien. Mal, bien, o que haga quedar mal al otro. Bueno, entonces, pero no, lo que no sabemos... Residencias sí, residencias no. Lo importante no es la caja, sino lo que haces dentro de la caja. Es decir, los servicios y cómo enfocas los servicios que haces dentro de la residencia. Es decir, el indicador de
de planificación, pues te dice lo que te dice y sirve para los que les sirve, que son los que planifican el territorio. Pero al final lo importante es lo que haces dentro de la residencia, lo que haces dentro de la unidad de convivencia, los servicios asistenciales y de ocio que ofreces a los residentes, cómo los involucras en el diseño de los servicios, cómo los involucras en la vida diaria. Y eso, si la unidad de convivencia es de 25, de 20 o de 15, pues entraríamos en otra discusión que yo en mi actual papel no sé si me, no, pero me merece hacerlo. vamos a entrar en una discusión que tiene algo que ver, no tan en el detalle, pero llevábamos años hablando y yo recuerdo en febrero de 2020 hubo un congreso de dependencia en Madrid y la gente estaba de acuerdo en que había que cambiar el modelo hacia un modelo arquitectónicamente dividido en unidades, en pequeñas residencias dentro de una residencia más grande. La gente decía, es que necesitamos pagar más a los empleados porque si no, no vamos a poder captar el talento, no puede ser que seamos los que menos. Y la gente decía, pero todo esto vale más dinero. Claro, y después hay que determinar cuál es la relación entre una residencia y su hospital de referencia, la atención primaria, y de repente, ¡pum!, llegó una cosa que se llama COVID. Bueno, en principio se llamaba coronavirus, que después la gente dejó de llamarle coronavirus, pero digamos, la COVID-19, todo cambió, bueno, terrible. Quizá la primera vez que pasaba algo en todas las residencias del mundo a la vez, en casi todas, con muertos, en casi todas cosas, yo creo que ningún país del mundo estaba preparado. Todo esto lo dejamos, lo que pasó, pero acaba y entonces dicen, hombre, hay que cambiar las residencias. Y salen como dos caminos, uno que era el que iba en cabeza, como en el Tour de Francia, y de repente, pues le cogió la pájara, que era la medicalización. Si estuviésemos aquí hace 2 años, todo el mundo decía, es la medicalización, la medicalización. Ahora casi nadie habla de medicalización. Pero yo quería saber, alguien desde tu perspectiva, en una corporación sanitaria grande, que está pensando en el futuro, ¿hacia dónde tienen que ir las residencias? Digamos, yo cuando hablo de residencias siempre digo, dividamos 3 cosas, la arquitectura, los profesionales que trabajan y la forma de trabajar. Sí, continente y contenido. Eso mismo. ¿Cómo ves tú o cómo crees que hacia dónde deberían ir las residencias? Mira, yo creo que los apartamentos con posibilidad de tener servicios adicionales a una persona que tiene un nivel de dependencia bajo tienen todo el sentido del mundo. Y las residencias para personas mayores con alta dependencia, lo quieras o no lo quieras, de una manera o de otra, van a tener aparejados servicios asistenciales, médicos, de enfermería y de otros profesionales de la asistencia, como pueden ser fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Porque por la propia carga y la intensidad de esas personas vas a necesitar ese tipo de servicios. Lo que yo creo que no tiene tanto sentido son las residencias que hace 20, 30 años existían, que eran como sitios de convivencia así un poco naif, en las que había poca carga asistencial médica, poca cronicidad, personas que entraban y salían. Ese término medio yo creo que es el que ha caducado. Los dos extremos es el que tiene más intensidad asistencial y el que tiene menos intensidad asistencial. Yo creo que eso sí tiene sentido. En el medio, pues oye, las personas que puedan seguir viviendo en su casa con unos servicios de apoyo, tanto de SAT social como del campo de la salud, pues que alarguen todo el tiempo que puedan el seguir viviendo en su casa, con tecnología, con captura de datos en el domicilio que nos ayude a saber qué es lo que pasa cuando no están los profesionales asistenciales en la casa, con todos los servicios enriquecidos que la tecnología ahí sí pueden dar. Pero el decir residencias sí, residencias no, creo que... No es la discusión. No, la discusión yo creo que no es esa. Es decir, sí vamos a poder tener, y creo que van a haber necesidad de tener apartamentos porque las personas somos animales sociales y nos gusta la convivencia y tener gente a nuestro alrededor, somos así. El apartamento tutelado o el apartamento con servicios puede ser una alternativa para esas personas que no quieren seguir viviendo en su casa porque se les ha hecho grande o porque se sienten solas, y el estar en un apartamento en una dimensión más pequeña, cercano a otras personas y cuando necesitan un servicio concreto, pues con ese soporte a mano, pues puede ser una opción. Eso le puedes llamar de la manera que quieras, cohousings, apartamentos tutelados, apartamentos con servicios, eso. Al final van a ser espacios para vivir de pocos metros cuadrados, bien adaptados, bien diseñados y con la capacidad de dotarles con el servicio puntual cuando lo requieren, de baja intensidad. Y en el otro extremo, pues personas mayores con demencias avanzadas o con problemas de deterioro cognitivo avanzado o con problemas de discapacidad severa que necesitarán pues un soporte médico, de enfermería y de cuidados más potente. Esto, si lo centramos
si nos está escuchando gente o ve después el programa en YouTube de otras partes de España que no sea Cataluña, en Cataluña le llamamos sociosanitario, que se entiende de una manera y en cada comunidad de otra. Pero lo que hace que una persona viva en una residencia tiene un componente social y un componente sanitario. Pero cuando el componente sanitario es tan grande, ¿no tendría que encargarse sanidad directamente? ¿O cómo? Yo ahí también creo que el sociosanitario que se desarrolla directamente desde el campo de salud, le faltan los aspectos más de convivencia y de socialización. Es decir, está demasiado centrado quizá en lo que es el proceso médico y el proceso asistencial. Creo que la ventaja de tener residencias con más carga médico-asistencial es poderles dar lo que necesitan, pero sin perder el aspecto humano de convivencia y social y de actividades que las residencias son capaces de desarrollar. Entonces, tú viajas mucho. Hace relativamente poco viviste la experiencia de ser residente en una residencia que está haciendo o queriendo hacer las cosas de manera diferente, y yo creo que con mucho acierto. De Carol Michana, el modelo sí. iField en Lleida. Sí. Correcto, pues ese modelo que tiene pinta de ser muy atractivo, yo lo conozco solamente por lo que he leído, no reniego de ir alguna vez a verles, ¿vale? Pero que esa posibilidad es una posibilidad muy atractiva. Y estoy convencido de que ahí están poniendo a la persona en el centro, dándole el protagonismo que hace falta, pero sin descuidar la componente asistencial y médica que esa persona puede necesitar para seguir gestionando su cronicidad y alargar pues la vida con calidad allí, ¿no? Y enlazando con lo que eso en un sociosanitario más ligado al mundo hospitalario y de salud es más complicado de hacer porque vienen de otra tradición. Entonces el mezclar, el hibridar los modelos, el hacer esa integración o esa mixtura entre lo social y lo sanitario, creo que es en lo que hay mucho potencial para desarrollar cosas chulas y potentes y útiles para las personas, que al final es de lo que se trata. Interesante, porque al final son personas cuidando a personas. En los viajes que hacemos de inforesidencias siempre intento saber cuál es la ratio de personal, que es difícil comparar ratios porque al final en unos países trabajan 1.790 horas al año, en otros no saben cuántas horas al año trabajan. En algunos países tú dices que luego tienen voluntarios. Vale. Entonces yo a lo que voy es que los matices son siempre importantes. Pero lo que sí que siempre es muy importante es que la idea persona atendiendo a persona es la clave, y que en casi todos los modelos, digamos, casi todos los modelos que cuando los visitas te impresionan, suelen tener en común que tienen mucho personal. Esto es no es al 100%, pero el 90% de los casos, cuando algo dices, me gusta, te hablan de ratios del 0,8, en Noruega del 1,2, o sea que si tú pones en una habitación la gente que trabaja y otros los que viven en la residencia, hay más gente trabajando en la residencia a jornada completa, pero no te voy a decir cuál es la ratio perfecta, pero dentro de las personas que trabajan, ahora estamos viviendo un momento crítico, que es que hay pocas enfermeras y enfermeros en comparación con la necesidad que hay. A raíz de la pandemia también se dice, oye, pues tendría que haber enfermeros en los colegios, y todos, pues sí, y tendría que haber enfermeros en las fábricas, y todos, sí, y tiene lógica, pero y psicólogos, ¿no? y psicólogos y fisioterapeutas, pero al final hay los que hay. Las residencias, ahora estamos en julio, muchas están teniendo un gran problema para encontrar a la sustituta o el sustituto del enfermero durante el mes de agosto. Creo que los hospitales también. ¿Cómo va a ser un futuro en el que hay tanta tensión demográfica, no solamente con personas mayores, sino con la falta de personales? ¿Tú cómo lo ves? ¿Y cómo ves esto dentro de unos años? No sé, dentro de unos años. Más allá de 3 años me cuesta vislumbrar. Quiero decir que a veces vemos lo que va a pasar dentro de un tiempo más cercano y como mucho el año que viene. Más de 3 años es complicado. A corto plazo lo que es impepinable es que vamos a tener que aprovechar al máximo sus capacidades a todos los profesionales que tenemos en los centros, tanto los de salud como los sociosanitarios, como las residencias y en el mundo de la dependencia. Es decir, que cada profesional aproveche al máximo sus competencias profesionales, que creo que eso nos daría un poquito más de recorrido, porque a veces no estamos aprovechando eso. Y luego en un punto de creatividad y de realismo, quiero decirte que enfermeras y enfermeros faltan en cualquier tipo de dispositivo de salud, sociosanitario y social. Entonces, tendremos que ser consecuentes.
como sociedad. Tú siempre ponías la pincelada y no me provocabas directamente, pero pasa 3/4 de mismo con los salarios, es decir, que tenemos y con lo que pagamos por estos servicios. Es decir, si queremos servicios más extensos, más amplios, diferentes, que cuestan diferente, como sociedad tendremos que hacer ese replanteamiento. Decían también en este acto que estuve el viernes pasado, que al final la realidad también en ese sentido es cerca y que probablemente tendremos que repensar los esquemas tributarios, no pienso yo para recaudar más, sino para distribuir de manera diferente la recaudación que tienen las administraciones y en qué las dedican y qué cosas son más prioritarias, qué cosas son menos prioritarias, y lo que no podemos es hacernos trampas al solitario. Es decir, que si las cosas valen lo que valen, pues tendremos que pagarlo de una manera o de otra. Y si no, pues seguiremos poniendo los pedacitos de parche para que las cosas vayan mejor, pero será mucho más complicado. ¿Y tú crees así? Ahora ya no te voy a pedir un esfuerzo que no te gusta, o sea, pensar a 10 o 15 años vistas. ¿Te imaginas cómo será el robot que me va a cambiar los pañales? Ay, no lo sé, lo del robot. ¿No lo ves? No lo sé. No es que no lo sepa, no lo quiera. Japón, que hablábamos hace un rato antes de entrar en el plató, pues, acerca de Japón y de la cultura japonesa allí, claro, tiene un problema demográfico de 3 pares de narices. Y nosotros nos parece que estamos en un tsunami. Japón está ya, la ola le ha pasado una vez y están. Y allí tienen más proximidad cultural acerca de usar robots en muchos ámbitos de su vida, no solamente en los cuidados, ¿no? Habrá que estar atento. Aquí cuando quieres poner robots, y nosotros lo hemos puesto en Sabadell de Gran, hemos puesto mascotas robots para personas que viven con demencia, pues para complementar la terapia con animales, ¿no? Pues claro, lo ideal es tener animales de verdad y terapeutas de verdad con esos animales. La mascota robot te lo complementa. Probablemente con los robots cuidadores pasará 3/4 de lo mismo. Habrá partes de los cuidados que necesariamente seguiremos pidiendo o queriendo que nos lo haga una persona, otras partes de los cuidados, pues, ¿por qué no? Pueda hacérnoslo un robot más o menos humano, o una función robotizada o automatizada que nos ayude en ciertas cosas que no hace falta tan imprescindiblemente que haya ese contacto humano. Tú que visitas ferias, no solamente en España, sino también en el resto de Europa, recuerdo vídeos tuyos en YouTube de grúas que prácticamente te levantan del suelo solas, ¿no? Sí, o camas que te acogen. Camas que te hacen el cambio postural sin que te des cuenta. Pero aquí ese tipo de robot, ese tipo de mecanización sí lo veo más factible y más cercano que no la simplificación de decir un robot humanoide suplantando a un cuidador o a un profesional asistencial, ¿no? A eso me cuesta un poco más. Yo todavía lo sigo pensando 15 años, pero... Bueno, en Sitges hay un restaurante chino que te sirve un robot, bueno, es un gato, pero es un robot, claro. Bueno, es que una vez escuché una conferencia sobre robótica y Japón y decía que los japoneses tienen una forma de ser que si no le dan forma de algo vivo al robot, es como si les faltase algo. Y decían, un robot asistencial en Estados Unidos podría ser como un bidón de petróleo, pero que te ayudase. Dice, en Japón le pondrían ojos, o le pondrían orejas, o parecería un gato, o un dinosaurio, una persona, porque es como en su cultura tienen eso de dar alma a la máquina, pues es diferente. Un día tenemos que traer a un japonés que nos hable... Al mismo tiempo también les cuesta mucho el contacto físico. Quiere decir que la cultura japonesa es una cultura en la que el contacto físico y el afecto público está muy mal tolerado. Es decir, que en ese sentido aceptarán mejor pues un robot que prácticamente ni les toque a la hora de cuidarlos. También, ¿no? es cierto. Claro. Uy, una cosa, tenemos que ir acabando y no hemos hablado de inteligencia artificial. Claro, yo es un tema que me apasiona y cada vez que lees de inteligencia artificial dicen que uno de los aspectos o de las actividades que más se va a transformar con la inteligencia artificial es el mundo de la sanidad y de la atención, digamos, de la sanidad más que de la atención.
¿Cómo lo ves desde tu trabajo ahora? Mira, sin duda ninguna. Quiero decir que el cambio que nos va a proporcionar las capacidades que tiene la inteligencia artificial combinado con la salud digital son extraordinarias. Y si quieres un resumen o un titular último, la diferencia no es si la inteligencia artificial va a sustituir a los médicos. Lo que va a sustituir a los médicos que no usen inteligencia artificial serán los médicos que sí usen herramientas de inteligencia artificial. Porque va a ser una herramienta terapéutica, diagnóstica, de investigación que el médico va a incorporar dentro de su arsenal terapéutico y asistencial. Entonces, los médicos y las organizaciones de salud que seamos capaces de meter esa capa de inteligencia artificial y de salud digital a los servicios que estamos prestando, pues estaremos por delante, estaremos en mejor situación que los que sigan pensando que esto va de sustituir, no, va de complementar, de reforzar y de tener capacidades nuevas y diferentes que no tendríamos si no tuviéramos esta tecnología. Pues yo creo que nos podríamos pasar toda la tarde y todo el día hablando, con lo cual podemos seguir hablando dentro de un tiempo, después del verano, algún día, con el doctor Pedro Cano. Recordemos que es director de Estrategia, Planificación y Organización de la Corporación Sanitaria Partaulí en Sabadell. Y te quedas con alguna reflexión final, porque esto que me has dicho de los médicos que no utilizan serán sustituidos por los que la utilicen. Esto es te citaremos como autor, pero esto lo vamos a decir muchas veces. No soy original, soy un curioso digital, seguramente lo viene. Vale. Pero me parece interesante y me parece. Pero no hay ninguna respuesta que nos has dado que la haya dado la inteligencia artificial, ¿no? Todo ha sido inteligencia humana, ¿no? De momento sí. Y creo que la capacidad de creatividad que tiene hoy por hoy el ser humano supera mucho la que pueda hacer la inteligencia artificial. Todo llegará. Pues con esta reflexión nos podemos quedar, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro Cano. Muy bien, pues Josep, por cierto que me has dicho que si quería un deseo, yo no... sí, lo tienes todavía, ¿eh? Lo tengo, pues yo no quisiera ser como Tito de tener vida eterna, pero sí vivir los años que tenga que vivir, pues con calidad de vida. Pues oye, te lo concedo. Veo que pasa el tiempo y sigues en plena forma. No, igualmente, gracias. Muy bien, pues ya no nos queda más tiempo. Les agradecemos su compañía. Les emplazamos para el próximo lunes, como siempre, a las 3 de la tarde. Sean felices. Adiós.